Señor. Comienza a fluir la presencia de Dios sobre nuestra vida.
Comienza a fluir esta unción que llena, esta unción que provoca, Señor, que provoca más y más. Más necesitamos de ti, Señor. Queremos más de ti, Padre amado. Más. No es suficiente, Señor, queremos más. Más, Señor. Entre más te siento la presencia de Dios, más quiero de ti, Señor. Ahí está la presencia de Dios. Ahí va cayendo esa presencia de Dios sobre tu vida. Allí va, déjate ministrar. Permite que el Espíritu comience a tocar tu corazón. Permite que el Espíritu comience a tocar todo tu ser. Permite que el Espíritu comience a llenarte más y más. Y más siente la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Aquí se siente una unción. Aquí te siente, Señor, tu gracia, Padre, descendiendo. Aquí se desciende, Padre, ese aceite fresco tuyo, Señor, que te derrama, Señor. Aquí está el envolvimiento tuyo, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hermoso, lindo, bello, precioso. Te paseas por este lugar, te paseas en cada hogar, te paseas en cada persona, te paseas en cada corazón. Ahí se está sintiendo que va llegando más y más. Pero es que queremos más de ti, Señor. No es suficiente, Señor, yo quiero más, lléname más. Como la samaritana, Señor, tú le dijiste que yo te daría del agua que tú jamás tendrías sed, Señor. Es lo que queremos, Señor, es lo que queremos. Nunca será suficiente porque necesitamos un toque de ti, Padre. Necesitamos un toque de tu presencia. Necesitamos un toque, Señor. Nombre de ti, Señor. Nombre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tenemos hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Sí, Señor, tu presencia nos debilita, Señor. Caemos de rodillas delante de ti, Padre. Caemos de rodillas delante de ti porque nos debilitamos, Señor, ante esa presencia, Señor. Ante esa presencia tuya, Señor. ¿Quién podrá, Señor? Nadie puede resistir una presencia hermosa que va tocando, Padre, desde los pies hasta la cabeza, Señor. Es una presencia, Señor, inigualable, incomparable, Señor, que fluye, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias te damos. Espíritu Santo, dale la gracia. Levanta allí donde tú estás las manos y dile gracias, Espíritu Santo. Gracias por ministrar mi presencia. Gracias por ministrar mi ser. Gracias por ministrar mi vida. Gracias porque solo quiero un toque de tu presencia. Solo un toque, Señor. Un toque de tu presencia, Señor. Basta, Padre. Basta para que yo sea, Señor. Oh, Dios mío, lleno de tu presencia, Señor. Lleno de ti, Padre. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno, porque me has visitado en esta mañana de sábado, porque me has visitado en esta mañana, Señor. Oh, Dios mío, esto era lo que yo necesitaba, Señor. Yo estaba buscando, Señor. Yo pensaba que yo podía encontrar algo y otra cosa de lo que yo buscaba, Señor. Pero he sentido, Señor, que en tu presencia encuentro, Señor, oh, plenitud de gozo, Señor. En tu presencia, Señor. Tenía hambre, tenía sed, pero ahora, Dios, oh, gracias por tu presencia en mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia hermosa. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llenas, Señor. Oh, Señor. Tú eres suficiente para nuestras vidas, Señor.
Tú eres suficiente para nosotros, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Si en medio de esta resequedad, Señor, vienes tú, Señor, y te places en mi vida para llenarme, Dios, para llenarme de ti, Padre, para llenarme de tu presencia. Gracias te damos, Padre de la gloria. Gracias te damos, Dios bueno, Dios grande, Dios grande, Dios poderoso, Dios grandioso, soberano, Dios Rey, majestad, reino, poder. Gloria es tuya, Padre, gloria es tuya, Señor. La honra y la alabanza es para ti, Padre amado. Gracias por tu presencia, gracias porque nos llenas, Señor, gracias. Se quite esta hambre por ti, que todos los días, Señor, pueda tener hambre de buscar tu rostro, hambre de buscar tu presencia, hambre de encontrarme contigo, hambre de sentir, Señor, ese toque de tu fragancia, de tu resplandor, de tu gloria, que entrevienta mi vida, Dios, y todo mi ser, Dios. Gracias, Dios. Gracias, aleluya. Aleluya, aleluya, gracias, Señor, aleluya, oh, santo, santo, santo eres tú, Señor, santo, 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 santo. Hay una rica presencia en este lugar, hay una rica presencia que llega hasta tu hogar, hay una rica presencia y una visitación grande del Señor en tu vida y en este lugar y en tu casa. Hay una rica presencia, el Señor está presentándose delante de nosotros, oh, con vestidos largos, con vestidos blancos. Oh, Dios mío, gracias por tu presencia. Oh, el Señor se ha presentado a nuestras vidas en esta mañana, nos ha visitado, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Yo siento tu presencia agradable, fresca. Yo veo tu sonrisa, Señor. Oh, Dios, yo veo tu gloria, Dios. Oh, Señor, yo veo tus ángeles que suben y bajan. Oh, Señor, yo veo tu presencia, Dios. Oh, Dios, gracias, Señor. Gracias porque no merecemos tanto, Señor. Yo veo que nos estás visitando, Señor. Yo siento tu presencia, Señor.
tu presencia, oh Dios grande y poderoso eres. Oh Señor, tú eres grande y precioso eres, Señor. Oh, qué presencia está envolviendo. Déjate envolver por la misma presencia de Dios. Está allí llegando a tu lugar, está llegando a tu casa, Señor. Oh, el Señor está llegando a tu casa, el Señor está llegando, su presencia está ahí. Oh Señor, gracias Señor, gracias Señor. No resistimos tu presencia, Señor. No resistimos tu presencia, Señor. Oh Señor, oh santo, santo eres, santo Señor, santo. Gracias porque tú sorprendes. Gracias porque eres inesperado, Señor. No te esperábamos y no esperábamos tanto de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos sorprende cada día más, Señor. Nos sorprende con tu presencia. Nos sorprende, Padre, con tu visitación. Huele a tu presencia. Yo siento el olor de la fragancia tuya, Señor. Siento tu olor, Señor. Ese olor fresco, ese olor que rejuvenece, ese olor que restaura, ese olor que sana, ese olor que quita, ese olor que da, Padre, da grandes, Padre, satisfacciones a nuestras vidas, Señor. Nos estremece, Señor, tu presencia. Nos estremece tu presencia, Padre. Oh Señor, sorprendente eres Dios, sorprendente eres, Señor. Santo eres Dios, oh santo eres Jesús. Siente esa presencia. Allí se está metiendo por tu casa también. Envuelve, Padre, esa presencia. No se envuelve. Mi orgullo me socorre nadie. Su humildad colocó nadie en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana. Gracias se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Qué bello momento, Señor. Yo quiero conocer a Jesús. Qué bello momento, Señor. Qué bello momento. Conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Bendito eres, Señor. Nos humillamos a ti, nos humillamos, Señor. Estamos conscientes de tu realidad y de tu verdad, Señor. Eres obra mía. Eres gobierno, Dios. Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia. Mi alma
Le damos gracias a Dios por este sábado de ayuno, por esta mañana, Señor. Gracias, que Dios les bendiga allí en sus hogares, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios realmente porque es un privilegio, es un honor para nosotros llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta cada uno de sus casas por este canal de Centro Cristiano El Recreo. Gracias le damos a Dios, de verdad que es un privilegio. Sigan estando aquí en este canal, porque aquí siempre Dios nos va a sorprender con muchas cosas. Vamos en este ayuno, vamos a la palabra, vamos a la bendita palabra y vamos a buscar en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías vamos a estar en el capítulo 1 de Jeremías. Vamos a estar en el versículo 5. Una palabra hermosa que Dios nos ha dado en esta mañana de ayuno, que va a ser una palabra de bendición. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Saltamos de allí al versículo 9 y dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar y derribar, y para edificar y plantar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, que sea de fortalecimiento para nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que nos cambie y nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que esta es una palabra, oh Dios mío, adecuada, una palabra sazonada contigo, Señor, creyendo que ella hará, Señor, lo que tú quieres en la vida y en el corazón de cada uno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, entrando en la predicación de la palabra, nos encontramos con esta palabra tan hermosa que se escribió por allá por los años 600, en los tiempos del profeta Jeremías. En los tiempos del profeta Jeremías llegó esta palabra, y llegó Dios con esta palabra sobre la vida de Jeremías. Jeremías vivía en Judá, pero sucede algo, que en el momento que llega la palabra sobre la vida de este hombre Jeremías, de este profeta Jeremías, sucedió algo, que sucedía que el pueblo de Judá estaba sitiado, que el pueblo de Judá estaba rodeado por todo el imperio babilónico. El ejército de Nabucodonosor tenía todo sitiado a Jerusalén y a Judá por completo. Lo tenía rodeado, y no había forma como este pueblo pudiera salir adelante, porque estaba rodeado, estaba sitiado, estaba metido en un caos muy grande. ¿Por qué? Porque el ejército de Nabucodonosor, los caldeos, querían llevar cautivo al pueblo de Judá hacia Babilonia. Sucede que en medio de todo este caos no podían entrar alimentos, no había trabajo. Todas las personas los habitantes de Judá estaban resguardados en sus casas. Había ruina, había enfermedad, les repito, no había trabajo. Toda la nación estaba en una inestabilidad. No sabían qué hacer, no sabían a quién dirigirse, porque había un caos, un gran caos dentro de Judá. Pareciera que se asemejara a lo que estamos viviendo por estos días en todas las naciones del mundo. Era un ejército grande, grandísimo, que rodeaba a toda la nación de Judá,
y no permitía que ninguno saliera ni que ninguno entrara. No podían entrar alimentos. Sucede que como estaba todo sitiado, había una tremenda emergencia dentro de Judá. Pero en medio de esta emergencia, en medio de todo esto que estaba sucediendo, llega una palabra a un hombre llamado Jeremías. Y llega una palabra en medio de una crisis. Y llega una palabra en medio de un conflicto. Y llega una palabra en medio de una emergencia como la que estaba viviendo. Y dice la palabra en el versículo 5 de Jeremías capítulo 1. Dice: antes que te formara en el vientre te conocí. Le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, antes que tú te formaras en el vientre de tu madre, ya yo te había pensado, ya yo te había diseñado, ya yo te había hecho, ya yo te había trazado un diseño para tu vida. Y dice el mismo versículo: y antes que naciera te santifiqué. Y la trascendencia que tiene este llamado es todo lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Le está diciendo que antes que naciera, o sea, dentro del vientre de tu madre, yo te santifiqué. Y santificar significa apartar para Dios. Santificar significa dedicarse a Dios. Santificar significa consagrarlo para Dios. O sea que desde el vientre de su madre ya Jeremías estaba santificado o apartado para Dios. Ya Dios lo había elegido. Y dice: y te di por profeta a las naciones. Y te di por profeta a las naciones. O sea, lo que le estaba diciendo a Jeremías en esta notificación de un llamado, le estaba diciendo: Jeremías, yo te di para que tú le sirvas a los pueblos, para que tú le sirvas al pueblo. O sea, le estaba dando un lindero, le estaba diseñando para qué lo había traído y para qué lo había llamado. Tú que estás en tu casa, esta palabra es para ti. El Señor te dice a ti que antes que te formaras en el vientre, ya el Señor había diseñado y te había establecido un destino. Ya te había conocido. Y dice que antes que naciera ya el Señor te había santificado. Y te dice que tú, Dios, te ha traído para que tú sirvas a las naciones. Tú que estás escuchando allí, te estoy diciendo lo que Dios te envió a decir. Dios te envió a decir que tú le vas a servir a Él para las naciones. Tú vas a ser el portavoz de Dios a las naciones. Eso era lo que Dios le estaba trazando a Jeremías. Y esta palabra viene en este momento. Viene en un momento tan difícil que estamos viviendo nosotros, que pareciéramos que estuviéramos en Judá. No podemos salir de nuestras casas. No podemos trabajar. No podemos hacer nada. Las cosas han cambiado. Todo ha cambiado en este tiempo. Pareciera que estuviéramos rodeados por un ejército. Pareciera que estuviéramos sitiados por un ejército. Pareciera que estuviéramos bloqueados. Pareciera que todo estuviera cerrado y que nosotros estuviéramos en un cautiverio. Pero te quiero decir que la palabra de Dios viene bien clara para nuestras vidas. Bien clara. Tenemos que observar que este es un llamado de Dios que está hablando a tu vida y a tu corazón. Dios nos llamó para servirle. Hoy estamos en este tiempo en la misma situación que estaba Judá. Este episodio que nos está relatando la Biblia, este episodio que nos muestra la Biblia, parece el mismo tiempo de ahora. Pero te quiero decir que la Biblia se enfoca más en el llamado, en este episodio, en el llamado de Jeremías. Se va más y se direcciona más a la posición que debe establecer Jeremías dentro de un conflicto, a la posición que debe tener Jeremías dentro de una crisis.
Es que en medio de la crisis es cuando Dios llama. Estamos viviendo una crisis y Dios te está llamando. Dios te está hablando a ti. Dios nos está hablando en esta mañana de ayuno y que nos ha llamado. Amén. Y eso es lo que yo te quiero llevar. Esta palabra nos va a llevar a que fuimos llamados. Fuimos llamados para servirle a Dios. Amén. Pero ¿cuál es mi posición real? ¿Cuál es mi posición real dentro del conflicto? Es aquí. ¿Cuál era la posición que tenía Jeremías dentro del conflicto? Dentro de la crisis, dentro del país, dentro de la nación. ¿Cuál es tu posición? Es lo que Dios te quiere llevar. ¿Qué función ocupas tú en medio de todo lo que está sucediendo? ¿Has tenido un llamado del Señor? ¿Cuál es tu posición? Dice en el versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo que te está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, he puesto mis palabras en tu boca. Esta es una palabra profética. Esta es una palabra que fue dada a Jeremías. Pero la palabra profética nunca se va a detener. Esta palabra, aún después que sucedieron muchos conflictos, que sucedieron muchas cosas, siempre tuvo una vigencia. Porque la palabra Dios no la hace para un solo tiempo. Dios da la palabra para distintas generaciones y distintos tiempos y distintas circunstancias que lleguen de crisis. Esta es una palabra de un llamado en medio de una crisis. Pero esta palabra se ha detenido en distintos lugares en la humanidad, se ha detenido. En distintos tiempos se ha detenido y Dios la ha usado para restablecer naciones, para restablecer lugares, para restablecer circunstancias, pero sobre todo para marcar una posición en la vida de un siervo de Dios. Dios quiere marcar hoy una posición en tu vida. Dios quiere marcar una posición. Quiere decirte qué es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Tú no estás aquí de casualidad. Ahora puedes entender que no es casualidad que tú estés en este lugar, ni que hayas nacido en este tiempo, ni que Dios te haya llamado. No es casualidad. Dios tenía predestinado algo para tu vida. Esta crisis y este problema y todas estas dificultades que estamos viviendo no son casualidades para tu vida. Tienen un propósito. Y esta palabra tampoco es una casualidad para tu vida ni para la mía. Esto tiene un propósito para nuestras vidas. Dice, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor ha puesto las palabras de Él en la boca de Jeremías y en la boca tuya. Es la palabra de Dios la que puso. Es Dios quien puso la palabra de Él en la boca. Nos hizo instrumentos de Él para las naciones. Amén. Y esta palabra llega en un momento oportuno. No es casualidad, te repito, que tú hayas nacido en este tiempo. No es casualidad que tú estés viviendo en este tiempo, joven, que estás allí. Mujer que estás allí. Varón de Dios que estás allí. Tú estás en este tiempo porque Dios lo tenía establecido. Dios sí sabía que llegaba este momento. Dios también sabía que llegaba un momento para Jeremías. Dios sabía que llegaba esta crisis para Judá y envió esta palabra y este llamado. El llamado de Jeremías no es un llamado casual. El llamado tuyo no es un llamado casual, mi amado. El llamado tuyo ya estaba desde el vientre de tu madre. Ya Dios sabía que venía este momento y Dios ahora quiere darte la palabra porque la palabra es oportuna para tu tiempo. Dios quiere marcar la posición y la función en el lugar que tú vas a ocupar dentro de este conflicto, dentro de esta crisis. No estás aquí por casualidad, tú estás aquí por un propósito de Dios. Y esta palabra, te repito, llegó en el momento oportuno para la vida tuya. Y no puedes pasar indiferente. Este tiempo no puede pasar indiferente. Esto que está sucediendo no es casualidad. Esto que está sucediendo no es algo que llegó de la nada. Esto estaba establecido y Dios sabía que llegaba. Porque Dios es omnisciente y todo lo sabe.
Y Él sabía y a ti te había preparado. Y a ti te había instruido. Y esta palabra llega para guiar a un pueblo desorientado. Esta palabra también llega para establecer un orden en medio de un caos. Esta palabra también llega para iluminar el camino que Dios tiene establecido y la dirección que tiene en la posición que tú vas a ocupar ahora. Dios te trae esta palabra para identificar la posición que debes ocupar dentro de todo lo que está sucediendo. Mi amado, estamos viendo en las redes sociales que ocurren tantas cosas y dicen tantas cosas. Todo el mundo está desorientado, todo el mundo está desestabilizado porque pasan unas informaciones y pasan otras, unas buenas, unas malas, y nosotros no sabemos a quién creerle. No sabemos porque las redes lo que hacen es desorientar con cosas buenas, con cosas malas que no sabemos realmente ni qué es lo que está sucediendo. Pero te quiero decir algo, Dios ha venido a traer esta palabra. Porque lo que nosotros debemos entender y comprender es qué es lo que quiere decirnos Dios en un momento de crisis. Aquí en esta palabra hay un momento de crisis, mi amado. Hay un momento de un tiempo difícil, mi amado. Y esta palabra está hecha para este tiempo. Es una palabra profética que solo lo detiene el tiempo y Dios. En este año 2020 llega esta palabra de Jeremías y llega esta palabra de Dios a la vida tuya, a la vida tuya. Amén. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en este tiempo de crisis? En estos momentos difíciles, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué lugar ocupó Jeremías en medio del conflicto? ¿Qué lugar voy a ocupar yo? ¿Qué posición voy a ocupar yo en medio de este conflicto? Es un momento oportuno para saber cuál es mi lugar, cuál es tu lugar, qué vas a hacer en medio del conflicto. Así ha llegado la palabra. La palabra dice, dijo el Señor, que he puesto mis palabras en tu boca, varón. A ti te digo, he puesto mis palabras en tu boca. En la boca de nosotros Dios ha puesto su palabra. La palabra de Dios está en nuestra boca. La iglesia tiene que establecer una posición espiritual en medio de la crisis. Una posición radical. Una posición firme dentro de la crisis. Una posición que llegue a establecerse en el plano espiritual. Tú y yo somos guerreros de Dios y esta palabra no es una casualidad que haya llegado en este ayuno de este sábado, en esta mañana. Dios quiere ubicarte. No son las redes las que te van a ubicar. Es Dios y su palabra los que te van a ubicar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Te va a marcar un lindero y te va a decir cuál es tu función dentro de esto. Amén. Dice en el versículo 10, mira que te he puesto. Escucha bien, mi amado. Escucha bien, mi amada. Mira que te he puesto en este día. ¿Sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos, dice el Señor. Y te dice para qué. Dice para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, pero también para edificar y para plantar. Esta palabra profética llega en este tiempo de absoluta crisis para que tú puedas arrancar, destruir, arruinar y derribar todas las obras del enemigo, pero para plantar y edificar las obras de Dios. Y mira que el Señor te ha puesto en este día, dice que sobre naciones y sobre reinos. El coronavirus no ha atacado una población, ha atacado a toda la humanidad, ha atacado a los 5 continentes y Dios te ha puesto a ti sobre naciones y sobre reinos. Amén. Iglesia, te quiero decir algo, tú que estás escuchando, tú que tienes una posición radical delante de Dios, te quiero decir, la cuarentena no es unas vacaciones de Dios. La cuarentena no es un juego de Dios. Dios resguardó a Judá en tiempos de crisis
lo guardó con un propósito. Dios te ha guardado con un propósito, mi amado. Tú no estás para estar viendo videitos ni estar chateando. Tú no estás para estar viendo esas cosas que salen allí en las redes, ni esos cuentecitos de ahora. Tú no estás allí. Tú tienes que mantener una iglesia, una posición radical, y en el plano espiritual te tienes que poner en una posición de ataque. Dios no te ha llamado a ti para estar jugando. Dios no te ha llamado en estos momentos difíciles en los cuales se encuentra la humanidad para estar viendo Netflix o viendo películas. Dios te ha llamado a ti como guerrero espiritual. Dios te ha llamado a ti como hijo de Dios. Y te ha llamado para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para plantar y para edificar te ha llamado Dios. Mi amado, te repito, la cuarentena no es de juego. La cuarentena no es de juego. En medio de la crisis, Dios nos ha instruido y nos ha capacitado a nosotros de una forma o de otra. Y nos ha capacitado para que intercedamos en medio de esta crisis, para que con súplicas, con lloro, con oración, con clamor, con vigilia y con ayuno podamos restablecer lo que Dios quiere restablecer en la vida. Es el tiempo de dejarnos usar por Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nos está diciendo claramente cuál es la posición que debemos tener y la que debemos afrontar delante de Dios en estos momentos de adversidad. Dios no nos ha llamado a unas vacaciones. Nosotros no estamos en una cuarentena de vacaciones. Estamos realmente en una trinchera para dispararle al enemigo. Amén. Es una batalla la que estamos viviendo y nosotros la tenemos que pelear como se deben pelear. Se deben pelear con luchas espirituales. Amén. En este tiempo Dios quiere que nos levantemos en batalla por una humanidad que no ha aceptado a Cristo. Es el momento que hay mucha gente en medio de esta cuarentena que está viviendo la humanidad. Hay muchas personas que no han recibido a Cristo. Es hora que intercedamos por esas personas. Es hora que intercedamos también por una misma iglesia, por una iglesia que está distraída, por una iglesia que no quiere orar, por una iglesia que está jugando, por una iglesia que necesita despertar, por una iglesia que en estos momentos puede tener hasta miedo, puede estar asustada, puede tener pánico, terror. Y de esa manera nunca nos podremos dejar usar por Dios. Dios quiere levantar una iglesia que interceda por la humanidad, por una humanidad que en estos momentos no está doblando rodillas. Hay gente en este mundo, millones y millones de personas que no han doblado nunca las rodillas delante del Padre, porque confían más en su fuerza, porque confían más en su poder, porque confían más en su dinero, porque confían más en su jerarquía, porque confían más en la posición que tienen, en el estatus. Vemos mucha gente que no quiere doblar rodillas, presidentes de la república que no quieren doblar rodillas, magnates que no quieren doblar rodillas. Pero Dios está buscando una iglesia que interceda, porque el momento es oportuno. Las puertas de los cielos están abiertas. Las oraciones hoy van a hacer más efecto que cualquier otro día, mi amado. Dios lo tiene todo establecido, Dios lo tiene todo programado. Tu intercesión, tu ayuno, tu vigilia, tu clamor, hoy romperá los cielos. Veremos personas convertidas. Después que salgamos de esta crisis, veremos muchas cosas diferentes en la humanidad. Personas que se convertirán por tu intercesión. Personas que nunca han doblado sus rodillas delante del Padre, las doblarán. Naciones enteras. Pero te quiero decir algo.
que estas personas que no se han convertido, que estas personas que no quieren doblar su rodilla, les quiero decir a esas personas que el enemigo real que tenemos hoy solo lo puede vencer Dios. Tú nunca podrás vencerlo. Las fuerzas militares nunca podrán vencerlo. Los generales nunca podrán vencerlo. Los políticos nunca podrán vencer a este enemigo que tenemos hoy. Nadie podrá vencerlo con fuerza ni con capacidad humana. Ni siquiera la ciencia, ni siquiera los médicos hoy podrán vencerlo. Es una clase de enemigo que nadie lo puede vencer en estos momentos, solo Dios. El único que puede vencerlo se llama Él, el Padre, Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede vencerlo. Él es el único que nos puede sacar de esta crisis. En las Escrituras está demostrado que en todas las crisis que vemos dentro de las Escrituras, en todas las crisis, Dios siempre usó hombres comprometidos con Él para salir adelante de las crisis. Siempre usó. Me impacta mucho un rey poderoso que está dentro de la Biblia. Un rey poderoso que tenía un ejército poderoso, que tenía sobreabundancia y que estaba viviendo un esplendor. Me impacta ese rey y me impacta en sobremanera y lo comparo con estas potencias de hoy que están caídas, que no saben qué hacer. Con estas potencias de hoy que no saben para dónde coger porque no saben. Es un enemigo tan invisible que no saben de dónde viene ni a dónde va. Pero me impacta y lo comparo porque estas potencias todavía no quieren reconocer que el único que puede sacar y vencer a este enemigo se llama el Padre. Y me impacta, te repito, porque era un rey de una potencia como Israel, como Judá. Y les estoy hablando del rey Josafat, El rey Josafat estaba en un momento esplendoroso. Y de pronto le fue avisado en 2 de Crónicas capítulo 20, que lo voy a leer. Le fue avisado que venían no una ciudad porque una nación, porque contra él nadie podía una nación. Vinieron 3 naciones contra él. ¿Y sabe por qué me impacta? Porque él, teniendo tanto poder, teniendo tanta jerarquía y teniendo tanto esplendor, cuando vio que venía esa multitud de miles y miles y miles sobre él, él lo que hizo es lo que no están haciendo hoy las potencias del mundo. Dice en 2 de Crónicas, para que tú también lo busques en tu casa, en el capítulo 20, 2 de Crónicas, dice que cuando ya venían y se acercaban esa multitud de gente contra el rey Josafat y contra Judá, dice en el capítulo 20, en el versículo 4, que se congregaron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? A Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En medio de un conflicto, en medio de una crisis, este rey poderoso, Josafat, no comenzó a pelear ni a luchar con sus capacidades y su fuerza y su gran ejército, sino que él fue a buscar ayuda en Jehová. Y dice que pidió socorro a Jehová y pidió ayuda a Jehová. Eso fue lo que hizo el rey Josafat. Eso fue lo que hizo este rey Josafat. Y me impacta en sobremanera por lo que él estaba viviendo. Pero él, que tenía una sabiduría, sabía que su ayuda tendría que estar en Jehová. Que esa era la ayuda que él necesitaba. En medio de las dificultades él buscó al Señor. A él fue el quien buscó. Porque siendo tan poderoso ante una dificultad tan grande como esa, no trató de usar sus capacidades, mi amado. No trató de usar su poder, sino que dejó que Dios lo usara. Porque él dejó que Dios lo usara a él. Y es lo que yo quiero que entiendas en medio de esta crisis. Te quiero decir algo. En medio de esta crisis la iglesia sabe qué está haciendo. Está buscando a Dios para que Dios sea usado.
Pero te quiero decir que Dios no es usado en medio de la crisis. Te quiero decir algo para que lo puedas entender. Tú no podrás usar a Dios en medio de una crisis, porque Dios no se usa en las crisis. Dios usa al pueblo en la crisis. Es Dios quien te usa a ti, no tú a Dios. Nosotros hemos usado a Dios, le pedimos y Él nos da, le llamamos y Él viene, le tocamos y Él abre. Pero te quiero decir en esta mañana de ayuno que en medio de la crisis tú no le tocas a Dios. Dios te usa a ti. Dios te usa a ti. Entiéndelo. Tú tienes que ser usado por Dios en la crisis. Las crisis son diferentes a cualquier parte de tu vida, a cualquiera cosa de que tu vida que tú estés viviendo. Cuando estás viviendo en crisis, entiende, tú vas a ser usado por Dios. No vas a usar tú a Dios. La iglesia está doblando rodillas, creyendo que Dios lo va a ayudar. Y ¿sabes qué te digo? Dios te tiene que usar, amado. Dios te tiene que usar, amada. Levántate, resplandece y comienza a entender y a comprender que en la crisis Dios te usa. Amén. Dios te usa a ti. Amén. Así que levántate, mi hermana. Levántate en tu casa. En medio de esta crisis, Dios nos quiere usar. Dios está esperando para usarnos. No sigas esperando que Dios haga algo. Eres tú quien te tienes que comenzar a entender que has sido llamado. Que has sido llamado. Que has sido llamado para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Que has sido llamado sobre naciones y sobre reinos. Es Dios quien te va a usar a ti. Amén. Es Dios quien te usa. Vamos al versículo del mismo que me gusta y me encanta, este de Josafat. El versículo 5 que dice, entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo, Jehová, miren lo que dijo Josafat, un rey poderoso, en medio de una crisis dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien lo pueda resistir? Entendió la soberanía, el poder y la grandeza, y estaba entendiendo cuáles eran las características poderosas que tenía Jehová, a quien él estaba pregonando. Josafat se estaba dejando usar por Dios. Josafat se estaba dejando. Él sabía que la lucha, él tenía que intervenir. Amén. Él estaba entendiendo, Josafat. Reconoce algo de la grandeza de Dios. El rey no usó su gran ejército, te repito. Él no usó al Dios que controla las moléculas, al Dios que controla los virus, al Dios que controla las bacterias, al Dios que controla todos los microbios de este mundo, al Dios de hoy, al Rey del universo. Amén. Y en el versículo 12 de este mismo, dice entonces el mismo Josafat, dice, Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Reconoció que el poder viene del Señor. Reconoció quién era el que podía hacer frente delante de 3 naciones que venían contra ellos. 3 pueblos. Miles y miles como nosotros, que tenemos trillones y trillones de coronavirus. No podemos intimidarnos, no podemos sentir pánico. Hay 2 cosas que en medio de una crisis un cristiano puede tener, o que un cristiano puede sentir, o que un cristiano puede estar lleno. En medio de una crisis nos podemos llenar de pánico.
En medio de una crisis nos podemos llenar de miedo. En medio de una crisis nos podemos llenar de asombro. En medio de una crisis nos podemos llenar de temor. Pero ¿sabes qué, mi amado? Y me voy a acercar para decirte, en medio de una crisis, tú también puedes llenarte de Dios. En medio de una crisis, Dios quiere que tú te llenes de Él. Dios quiere que tú te llenes de Él, no de pánico ni de miedo. En medio de una crisis hay que llenarse de Dios. Para poder ser usado por Dios, tenemos que estar llenos de Dios, lleno de Dios. Por eso Josafat en el versículo 12 dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, o sea, nuestra mirada solamente en Él, no en el miedo, no en el pánico, sino llenarme de Dios para que Dios me pueda usar. ¿Acaso Dios usa a alguien que tenga miedo o que tenga pánico? Dios usa a los que tienen confianza en Él. Amén. Este es un momento para que nosotros nos dejemos usar por Dios, iglesia. Este es el tiempo de reconocer la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Esta es la hora de llenarnos de Dios y salir a pelear como Josafat, que triunfó esta batalla, porque Dios le usó para triunfar. Es hora de cantar victoria y de ser ejemplo para la humanidad, iglesia. Es lo que está esperando, lo menos que está esperando Dios. Que tú te levantes en grito de júbilo y comiences a cantar victoria de Dios. No es un virus el que va a poder con el Señor. La iglesia no se ha levantado. Es el momento que nos levantemos y nos dejemos usar por Dios. Las personas dicen que tienen fe y tú dices, sí, yo tengo fe, y estás esperando que con tu fe Dios se mueva. Pues en la crisis Dios no se mueve, porque Dios en la crisis te usa a ti. Porque Dios en la crisis hace que tú seas partícipe de la victoria. Amén. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 10, 2 de Corintios, en el versículo 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, mi amado, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esa es una fortaleza, y solamente el poder de Dios usado por ti. Tú tienes el poder de Dios. El Señor te ha dicho, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor te ha dicho, yo te santifiqué. El Señor te ha dicho, te he llamado sobre reinos y sobre naciones. El Señor ha establecido un orden en tu vida. El Señor ha establecido una posición clara en medio de esta batalla, en medio de esta crisis. Esta crisis sale por ti y por mí. Cuando tú te levantes y comiences a pelear la buena batalla de la fe. Esta crisis no la van a ganar las fuerzas militares. Esta crisis no la van a ganar los presidentes. Esta crisis no la van a ganar los mandatos. Esta crisis no la va a ganar ni siquiera la ciencia. Esta crisis la ganas tú y la gano yo, cuando nos dejemos usar por nuestro Señor. Amén. Voy a tomar agua. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú te levantes, esto no va a acabar aquí. Mi amado, te quiero decir, el coronavirus no vino para quedarse aquí. El coronavirus no vino para quedarse aquí. El coronavirus un día tendrá un fin. Cuando tú te levantes a pelear, hasta ese día llegará. Pero tú sí vas a permanecer, mi amado. Tú sí vas a seguir tu vida, mi amado. Tú sí vas a seguir hasta la eternidad. El coronavirus no. Porque nosotros siempre que Dios ha establecido una crisis, siempre que en la palabra está establecido una crisis, después de la crisis viene una gran bonanza. Después de la crisis viene algo grande que Dios tiene preparado para este pueblo. Dios tiene preparado cosas grandes después de esto. El coronavirus un día terminará,
pero nosotros seguiremos. Y después de esta crisis vendrán cosas grandes. Mira que te digo, que el Señor te dice que vendrán cosas grandes. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, lo voy a leer, capítulo 8, versículo 18, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que tú estás viviendo nunca se podrán comparar con lo que Dios tiene establecido dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses. Pero cuando tú te levantes y comiences a pelear, pon tus pies firmes y comienza a pelear, porque cosas grandes tiene Dios para tu vida. Yo quiero orar por ti, mi amado. Quiero orar. Quiero decirle: Padre amado, Dios bueno, levanta este pueblo, Dios. Levanta este pueblo, Dios. Que se levante, Señor. Así como un día, Dios, profetizaste sobre Ezequiel que se levantara. En Ezequiel 37 ese valle de huesos secos, Señor. Oh Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Sopla de los 4 vientos, Espíritu de Dios. Sopla del norte, sopla del sur, sopla del este, sopla del oeste. Sopla sobre la iglesia que se levanta. Queremos una iglesia grande, gloriosa. Una iglesia que intercede. Una iglesia que sale, que pelea. Una iglesia que entienda que Dios en medio de la crisis no mete la mano, la mete la iglesia. Ahora, Padre, te damos gracias por el poder tuyo, por la gracia tuya, por tu soberanía sobre la iglesia, Señor, porque nos vas a levantar, Señor, como un ejército grande, y vamos a comenzar a pelear, Padre. No estamos de vacaciones, estamos en trinchera, estamos en fortificaciones, Señor, y vamos a pelear esta buena batalla, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por este ayuno. Gracias, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, va a levantar este pueblo. Esta palabra, Señor, trae rema, Señor. Un rema grande que llega sobre cada corazón. Esta palabra, Señor, no fue dada solamente para Jeremías. También fue dada para la iglesia de este 2020. Gracias te damos, mis amados. Gracias, Dios te bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios por tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo. Sigue usando este canal. Sigue usando este canal. Y te repito, pelea, porque lo que viene es grande para tu vida.